Amigos de En Perspectiva, vamos a tocar ahora el tema nacional. Miren, los médicos especialistas y el resto de la comunidad de los galenos del Hospital Regional Rafael Hernández han decretado un paro por 48 horas. Ellos se quejan que existe desabastecimiento de medicamentos y faltan insumos en ese centro hospitalario. Estamos hablando en este sentido de que dicen los médicos que ellos han reportado a la dirigencia o a la dirección de la Caja de Seguro Social o a los altos mandos sobre esta situación, pero que los directivos se niegan a reconocer que están en crisis. Eso es lo que argumentan los médicos. Sin embargo, la Caja de Seguro Social dijo mediante un comunicado vía Twitter que estaban muy sorprendidos y hasta consternados por la decisión de ir a paro por parte de los líderes del sector médico, porque dice que han mantenido pues comunicación con la dirigencia, es lo que argumenta. La situación aquí, amigos y amigas, es que la parte más delgada de la cinta es la que va a sufrir las consecuencias, porque han anunciado los especialistas que ellos van en esta situación que se va a iniciar mañana, solamente van a atender casos de urgencias y cirugías programadas, pero no van a aceptar atender consultas externas, ni tampoco temas relacionados con endoscopías o ciertos exámenes, así como las endoscopías. Así que pongo sobre la mesa para Camila, Rubén y Eduardo, ¿qué les parece esta decisión de los médicos en la Altiva, provincia chiricana? A mí me parece muy interesante. Las huelgas médicas suelen ser impopulares. Las huelgas de maestros son impopulares. Sin embargo, las huelgas anteriores, casi todas, o las que recuerdo así muy rápidamente, son por reivindicaciones o lo que ellos llaman conquistas. O sea, casi siempre es un problema de plata, o un problema de salarios atrasados, de salarios caídos, de nombramientos a los que todavía no les han pagado a la gente, que turnos, que sobresueldos, o sea, principalmente temas económicos. Esta vez, la motivación de los médicos es la falta de insumos, es decir, herramientas para hacer nuestro trabajo. Entonces, allí ya la huelga no tiene quizás eso mismo de que te dicen, bueno, te están pagando y haces huelga porque no te pagaron el sobretiempo. O estás cobrando y estás haciendo una huelga porque no te aumentaron el salario, pero tienes salario. Esta vez no. Esta vez la huelga tiene que ver con el tema de los insumos, que tú vas a hacer una cirugía y no tienes el material necesario. La vez pasada no había hilo para coser heridas. O sea, situaciones como esa han generado la situación del día de hoy. Así que no sé qué tan impopular sea esta huelga como otras, sino todo lo contrario. Creo que esta sí puede traer apoyo de la ciudadanía a los médicos que están haciendo la huelga. Hasta cierto nivel es una huelga por los derechos del paciente de recibir una buena atención. Nunca lo han sido las otras. Gracias, Camila. Efectivamente, a eso quería llegar. Las otras no iban en esa dirección y esta sí. Era un tema de tipo mercantilista, negocio, plata, dinero. No, el tema de derechos de ellos también. O sea, el objetivo en ese sentido, dice Eduardo. Creo que la diferencia es que las otras eran por derecho de los médicos, de que, hey, me hiciste trabajar no sé cuántas horas extras, no sé cuántos sobretiempo, no sé cuántos jornadas dobles y no me las pagaste. Eso es los derechos del trabajador. Ahora son por los derechos del paciente, o sea, de ellos de poder hacer un buen trabajo, pero del paciente recibir una atención adecuada. Mira, en este caso no hay nada nuevo bajo el sol. Y me explico. Una de las quejas casi constantes ha sido la crisis en cuanto a los medicamentos en Panamá. Hay un desabastecimiento que ha llegado a niveles críticos. Eso por una parte. Por la otra, es harto conocido que también en reiteradas ocasiones se ha tocado el tema de la falta de insumos. Entonces, hay un nivel de credibilidad en lo que están diciendo los médicos, porque únicamente están diciendo nosotros estamos denunciando que no podemos hacer nuestro trabajo adecuadamente. Esa es mi interpretación, porque un médico sin los recursos necesarios, sin los insumos, no va a hacer un buen trabajo, y lo que está de por medio es la salud
y al final del camino, al final de la vereda, es la vida de muchísimas personas. Entonces yo soy de la creencia de que es necesario primero clarificar esto. Segundo, que se dé las explicaciones, no por Twitter. Yo ya estoy viendo que se ha vuelto como algo común, ¿no? Que nuestros funcionarios, los altos funcionarios, ahora se remiten a un Twitter y ya, y eso es. Entonces yo creo que hay que cambiar esa metodología porque hay que rendir cuentas. En el caso de Chiriquí, esa provincia es una provincia que hay que verla con muchísimo detenimiento porque es una de las provincias más productivas de este país. Y un pueblo enfermo no produce, así de sencillo. Y este hospital, este centro médico u hospital regional, para usar puntualmente la definición, el Rafael Hernández, no es un pequeño hospital, para que estemos claros, es un nosocomio grande el mismo. Así que hago un llamado a la reflexión de los médicos. No estoy diciendo que renuncien a sus derechos que tienen para exigir condiciones laborales y demás, pero que también el llamado es a la Caja de Seguro Social para que retomen el tema este y le resuelvan el problema a los médicos en Chiriquí para que puedan dar o brindar el servicio que la Caja de Seguro Social está obligada a darnos porque nosotros pagamos. Lo que pagamos Seguro Social somos los que pagamos el funcionamiento que incluye a los funcionarios de este país. Así que yo la pongo de esa manera. Debe ser un acto de buena fe. En este momento, nunca los paros, etcétera, son positivos. Pero en este momento y hasta ahora, a mí se me ocurre pensar que sería bueno que retomen el tema, que repiensen lo que está ocurriendo, porque, ¿saben qué? Estamos en medio de una contienda electoral. Y esas facturas, aunque les parezca mentira a algunos, se pasan después. Así que la pongo de esa manera. Lo que esto no puede ser es un tema político, ni un lado ni el otro. Tiene que haber respuestas concretas y directas. Mensajes que no sean ininteligibles, mensajes claros. Nada de mandarlos por Twitter. Aquí tienen que salir y dar la cara personas que conforman No el más equipo mesas. del Seguro Social. ¿Perdón? No más mesas. ¿Qué necesitan? ¿Cuál es el inventario? Ok, alguien apruébeme esa partida, porque verdaderamente no podemos tener un hospital. O sea, eso no hay nada que discutir. Si no hay gasa, consigan las gasas. Si no hay guantes, consigan los guantes. Y averigüen si hay un tema de manejo de inventario dentro del hospital. Si hay un tema administrativo también, de que no saben calcular cuánto necesitan. Pero si faltan insumos, se tienen que dar. Es así de sencillo. ¿Y saben qué? El debate público no debe ser arrastrado por ningún tipo de polémicas innobles y mucho menos por oportunismo coyuntural. Este tipo de situaciones son sumamente delicadas. Diga, don Eduardo. No, eso del oportunismo, como usted menciona, y el debate público, y los médicos actuar con transparencia también en sus reclamos. Es decir, ya hay varios sectores que quieren desvirtuar la huelga, señalando, por ejemplo, la coincidencia de las protestas de varias escuelas de la ciudad. El Comercial Panamá, que no había cerrado, cerró. El Ferminodó antes de ayer. El Moscote tras antes de ayer. Es decir, cada día es una escuela diferente, pero siempre hay una cerrando y ahora se suma. Entonces hay sectores que dicen, falta un año para las elecciones, un año para que se acabe el gobierno. E históricamente hay que decirlo que en el año antes de las elecciones aumenta el número de protestas por distintas razones, por agua potable, por escuelas en mal estado, por situaciones. Entonces yo creo que es el momento en que la dirigencia médica se empine por encima de esas situaciones y lo plantee muy claro para que no se confunda. Y al mismo tiempo, como dice Camila, vamos, si faltan gasas y hoy alguien va y compra las gasas, ¿se resuelve el problema? No, se resuelve una situación del momento y no se resuelve el sistema para que no ocurra lo que está pasando o lo que pasa con las escuelas. Que, por ejemplo, el Ferminodo no tenía reactivos en los laboratorios de química. Alguien va y compra los reactivos y se acabó el problema del nodo. No, dentro de 6 meses o el otro año, para esta época, vamos a tener el mismo problema. Entonces hay que resolver la situación, no la situación, sino el problema. Por eso no, pero hay que sentarse a ver cuáles son los huecos administrativos que están llevando a estos problemas de desabastecimiento de distintos tipos, sea reactivos en una escuela o medicinas en otro lado. Un hueco alguien no está haciendo su trabajo bien, alguien está calculando mal,
o alguien no está soltando el dinero a tiempo, o algo está pasando. Pero Y mira, simplemente se replica de diferentes maneras en diferentes lugares. por eso hablé de polémicas innobles. Perdóname que tal vez el término es un poquito sofisticado, pero es que quiero darle el nivel que se merece este tipo de situaciones. Yo pienso que es una cuestión, primero, de planificación. Segundo, un problema, si es así como se está planteando, que no se está previendo el futuro, sino se está viendo el presente. Porque lo pusiste de una manera muy sencilla. ¿Ok? Se compra ahora mismo la gasa. No, hay que programarse. Las enfermedades... Pero hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas. Si faltan gasas hoy, es que alguien haga una partida y compren las gasas para ese hospital. Las dos cosas. Por eso yo dije que primero tienen que resolver lo que hay ahora, pero también hay que averiguar cuál es el IVA administrativo. Mira, el problema real es que las necesidades no se reconocen, se resuelven, se satisfacen. Y una persona enferma, ya nos pasa a todos, no entiende este tipo de situaciones. Y eso trae como consecuencia resentimientos justificados, porque el que paga seguro social tiene el derecho de exigir un buen servicio. Vamos al corte comercial. Y el que no también. Y el que no también, exacto. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Tuvo un lapsus mentis. Bueno, amigos, el Consejo de Gabinete aprobó ayer la extensión hasta el 10 de agosto, no, hasta el 14 de agosto, perdón, del subsidio del combustible, el subsidio de la gasolina de 91 octanos y al diésel también. Este subsidio que finalizaba el próximo 16, estamos hablando... este fin de semana. Este fin de semana, pues va a mantener que los precios sigan a $3.25 hasta el 14 de agosto. Mucha atención. Esto obedece a que en el artículo 1 de la resolución del gabinete, que es el número 60 del mes de mayo del año 2022, señalaba que el Estado iba a aportar hasta $10 millones para mantener el subsidio. Así que esto no es de gratis, esto tiene un costo. Y era predecible predecible que iba a mantenerse este subsidio. Es más, Eduardo, usted lo dijo aquí en el programa, en este programa usted lo mencionó, ¿no? Sí, hasta las próximas elecciones. O sea, usted está diciendo que esto va a ser recurrente, lo que usted está diciendo, Eduardo. Esto, si bien es cierto, la medida hay que revisarla mes a mes porque los precios de los combustibles varían. Yo creo que el gobierno no va a soltarlo hasta las próximas elecciones, a menos que el precio de la gasolina baje de los 3.25, ¿no? Hay que decir que el gobierno... Internacionalmente. Así es, y pueda venderse a menos de 3.25. Ya ha bajado, pero no todavía a menos de 3.25. ¿Qué ha cambiado en materia del subsidio? Al principio, el gobierno tenía que meterse la mano en el bolsillo para pagar parte del subsidio. La gasolina, el caso del galón de gasolina, tiene un impuesto de 60 centavos por galón. Ahora mismo, que el precio de la gasolina ha bajado y el gobierno ya no tiene que meterse la mano en el bolsillo, sino que está cobrando menos. Es decir, en vez de 60 centavos por galón, lo que estaría pagándose de impuestos serían como 30 centavos por galón. Es decir, el gobierno está recibiendo menos impuestos, pero ya no está sacando como al principio, que dejaba de recibir los 60 y tenía que poner como 25 centavos adicionales, algo así. Pero yo creo que mientras sea así, que el precio internacional no permita vender la gasolina a menos de 3.25, el gobierno va a mantener el subsidio y sobre todo el diésel. Recordemos que el transporte público, la carga, toda la comida que viene de Chiriquí, etcétera, que recorre el país, se mueve con diésel. En la construcción, los tractores, para el agro, todo se mueve con diésel. Así que yo sí creo que el subsidio también se va a mantener para tratar de alguna forma de evitar una escalada en los precios de los productos que se mueven a través de la carga o que se producen a través del agroindustria. Sí, porque realmente es correcto. La carga principal en cuanto a transporte de alimentos del interior de la República a la capital
del país, pues es a través de camiones que utilizan casi el 90%, yo creo, cuidado que Es más diésel, sí. es diésel, ¿no? Y Así el que, grillo, los tractores para producir también usan diésel. o sea que ahí eso tiene un impacto positivo para lograr que los precios de los alimentos no se disparen. Eso ese es uno de los objetivos o propósitos. Así que ya saben, la fecha fijada es que uno continúa después del 16 de julio y la otra que va a tener una fecha que se ha fijado para el 14 de agosto. Esa es la realidad que estamos viendo nosotros con este tema pues de la extensión del subsidio del combustible. Oye, otro tema que abordaremos ahora es que ya sabemos cuántos somos, pues el censo ya concluyó en que somos 4.200.000 personas, hablando de números redondos, por supuesto, ¿no? Pero mira que ahora el censo refleja también que hay más mujeres que hombres, hay un 50 versus un 49%, pero hay un punto también que creo que vale la pena referirnos, es que hay 249.000, un cuarto millón de personas que son extranjeros, que residen en Panamá contados. No sabemos cuántos son los incontados, y perdónenme el término que tal vez, creo que se puede usar incontables, sí, incontados. A ver, de esos, 66.234 son colombianos. Esa cifra representa un 26%. Luego le siguen los venezolanos con 59.909. El siguiente grupo extranjero de mayor presencia en nuestro país son los nicaragüenses. Se habla, de acuerdo al censo, de 30.585. Los chinos siguen después de los nicaragüenses con 14.099. Nos duplican a los nicaragüenses a los chinos. Y finalmente hay unos 8.000 entre dominicanos y dominicanas. Creo que hay más dominicanas que dominicanos. Esa es la realidad del censo de Panamá. Advierto que si analizamos las cifras mirando hacia atrás, en el censo del año 2000, la información era que Panamá tenía 2.200.000 habitantes. Eso fue en el año 2000. En el año 2010, 10 años después, subimos a 3.400.000. Ahora, 13 años después, estamos hablando de 4.200.000 personas. Estoy hablando de números, repito, redondos. Eso es lo que nos ha informado la Contraloría a través pues, de la información recabada en el último censo. 4.200.000 personas somos los que vivimos en esta maltratada patria. No sé si Camila, Rubén o Eduardo tienen algún comentario. Alguna gente me reclamaba lo de los chinos. Yo le tengo que decir, los chinos llegamos a Panamá en 1855. Entonces, a ver, mi bisabuelo nació en Panamá en 1890. Entonces la gente dice, no, pero nada más 14.000 chinos no, pero se tienen que sacar cuenta que muchos de los chinos que usted ve en la tienda o porque le ve las características, no son chinos, son nacidos en Panamá, hijos de chinos o nietos de chinos o de tercera o cuarta china. O sexta generación, por ejemplo, que ya están aquí en Panamá y que seguramente usted dirá, no, pero hay más chinos. No, 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 son panameños. Yo creo que eso es bueno torturar a las cifras, ¿no? Una de las características es que nosotros vivimos al lado de Costa Rica y los costarricenses no emigran. No. Tú no ves ticos en Panamá. Muy poco. Turistas ni como nada. Es una cosa. En cambio, sí ves muchos chinos, ves muchos colombianos. Ves nicaragüenses. En Costa Rica hay más que todo nicaragüenses, Rubén, para que sepa. Sí, por la cercanía. Sin embargo, pero los dominicanos tienen que coger un avión para llegar a Panamá y mira la cantidad de dominicanos que hay en Panamá. O sea, uno entendería de los colombianos que están al lado, pero un dominicano, ¿cómo llega a Panamá? En avión, ¿no? Esa es una migración importante. O dominicana, ¿no? Sí. Pero sí había una cifra que la tengo que buscar de los panameños que han emigrado y creo que eran más de 100.000. O sea, de panameños que están viviendo fuera del país, más que nada en Estados Unidos. Estados Unidos
sí vi que el señor Samuel Moreno destacó que es el país donde la mayoría de los panameños deciden emigrar. Lamentablemente no, tengo que sentarme No, la colonia a más buscar la grande cifra. de Bueno, panameños y en el una extranjero. Sí, Rubén. característica también, Pero, que cuando se fueron los Sonian, que eran más de 50.000, decidieron irse para Estados Unidos. Muy pocos decidieron quedarse en Panamá. mira, Ahora, la colonia panameña más grande en el extranjero está en los Estados Unidos y específicamente en Nueva York. En 1990, que también se hizo censo, se hacía un cálculo de que había más colonenses, por ejemplo, en Brooklyn, que en la misma ciudad de Colón, entendiendo el casco de la ciudad de Colón. Quizás no todo el distrito de Colón, pero sí que en toda la ciudad de Colón. Había más más colonenses en Brooklyn en ese momento, ¿no? Así que usted ya imagínese la migración de ese lado. Pero igual, 100.000 panameños en el extranjero, Camila, que es una cifra que nos parece importante, sigue siendo baja en comparación a, por ejemplo, hoy juega Panamá contra Estados Unidos en la Copa Oro. Cuando jugó contra El Salvador, la cantidad, o sea, solo en el estadio había 40.000 salvadoreños en Houston. O sea, para que tengas una idea de la cantidad de salvadoreños que hay. Y estamos hablando de Houston. Si vamos a ver Los Ángeles, Chicago, otras ciudades que tienen migraciones más importantes de salvadoreños, que uno pudiera decir, bueno, los mexicanos, etcétera. No, del Salvador en Estados Unidos es mucha gente. Eduardo, las remesas que envían los salvadoreños que están en los Estados Unidos hacia su país Es la tiene un principal fuente de impacto, divisa. por supuesto. O sea, eso te habla por sí solo, pero también cuando hay partidos, di ejemplo, de la selección de México en los Estados Unidos, eso es una barbaridad la cantidad de mexicanos México juega de que local. exacto, juegan como local. Entonces, sí, hay una comunidad salvadoreña, lo que tú dices de Brooklyn, incluso ellos hacen festividades que son muy notorias en el área esa, en Nueva York, cuando la comunidad esa colonense en su mayoría se reúnen, hacen sus pequeños carnavales, etcétera, y se hacen sentir. Pero el panameño... Panamanian Parade este año lo encabeza, o el presidente es Enrique Small, de Río Bajo, no de Colón, pero escucha este programa, así que allá en Nueva York, y ha cruzado invitaciones también, o han anunciado las actividades que tienen en Panamá para las invitaciones hacia las personas que van a ir al Panamanian Parade este año, que allá lo hacen como 3 semanas antes del 3 de noviembre. Para el 12 de octubre hay 2 desfiles, el de la Hispanidad y uno que hacen solo de Panamá. Bueno, entonces un saludo a los hermanos nuestros que están residiendo en los Estados Unidos. Un saludo caluroso en la distancia, ¿no? ¿Cómo se llama el señor Small? Enrique Small. De Small el apellido, porque es de mi tamaño, ¿no? Entonces... hay una contradicción ahí de tipo física. Diga. Así es. Sí, bueno, otros datos interesantes que salieron del censo es las personas que se autorreconocen como afrodescendientes, que en esta vez se situó en 31.7% de la población total del país, o sea, casi un tercio de los panameños se autoidentificaron como afrodescendientes, que eso es un número mucho mayor que el del censo anterior, o sea, así y que creo sí que nos puso de tercero en la región. Creo que Brasil tenía 50 y 50 y no recuerdo la otra nación, y Panamá estaba como de tercero en ese grupo. Explicaba Samuel Moreno, ¿no? Que es el director del INEC. Ajá. Y adicional a eso, en términos de quienes se autorreconocen indígenas, es el 17.2% de la población. Así que ahí estamos hablando que casi un 50% se reconoce como afrodescendiente o como indígena. Ok, ahí, el dato ese de las mujeres y hombres me parece muy interesante, ¿no? El porcentaje de mujeres ha crecido y se mantiene pues por encima de la cantidad de hombres en la República de Panamá, que es un censo nacional, dicho sea de paso, es el que le toma el pulso a nuestra realidad. 4.200.000. Antes decían mal contados, ¿se recuerdan ustedes, no? Bueno, somos 4 millones mal contados. Yo me acuerdo que ese era el cuasi broma que se hacía en ese sentido. Así que vamos a cambiar el tema. ¿Por qué razón? Porque al regreso aquí en este su programa En Perspectiva, hablaremos un poco de política, un poco mucho, aquí en Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hablemos de política, de la política criolla, porque la historia de nuestra democracia, una democracia joven,
ha vivido múltiples campañas ásperas, agrias, rudimentarias, agresivas, pero al final del momento lo bueno es que los votos se cuentan y se le otorga la victoria al ganador, al que mayor cantidad de votos logra, cosa que no ocurría en los años 40, 50, 60 incluidos. Es un hecho indudablemente cierto, certero. Yo creo que en estas elecciones de 2024 hay que entender varios factores. A veces gana quien más tenía que perder. En política estoy hablando. A mi juicio, lo importante sería que algunos candidatos deben moderar su discurso y otros rectificar la falsedad de sus promesas, porque a veces le venden un mundo idílico, un mundo falso, un mundo de mentiras al inocente, a veces votante, les prometen hasta cosas que ellos saben que no pueden cumplir. Yo espero que en esta ocasión, que estas próximas elecciones, haya debates entre los candidatos, debate o un cara a cara, pónganlo como quieran, pero que nosotros, los ciudadanos, tengamos la oportunidad de escuchar, no una cuña de televisión, no un mensaje por una cuña de televisión, por una cuña de radio, por un anuncio o por una valla que hable de lo que va a ser el candidato. A mí particularmente me gustaría escucharlos sin que lean un teleprompter, ¿ok? Sin que tengan alguien que le diga, usted lea lo que dice aquí, y sea un discurso y no sea el sentimiento y el pensamiento del candidato. Pero sobre todo, saber la capacidad que tiene, porque en la medida que una persona tiene los elementos y argumentos suficientes, así mismo demuestra el conocimiento en el tema. No quiero mensajes ininteligibles, quiero mensajes claros, en mi opinión. Entonces, el debate es una oportunidad para expresar claramente ideas y objetivos. Pero ¿saben qué? El problema es que en los debates los errores cuestan más que los aciertos. Pongo sobre la mesa este tema porque, repito, lo ideal sería eliminar de una vez por todas el hecho de que escuchamos a veces en los candidatos mentiras o medias verdades. Entonces, yo creo que deben someterse al escrutinio público. Camila, Rubén, Eduardo, ¿qué opinan ustedes? Bueno, hay un misterio para mí. Todo el mundo sabe que yo soy PRD. El PRD es el partido más grande de Panamá. Pero ¿cuál es el misterio que el PRD no puede repetir? Es una cosa increíble, no porque se ha achicado el partido prácticamente se ha agrandado, pero su dirigencia ha sido incapaz de lograr que el PRD repita como gobierno. Pero eso es histórico, esto no es nada nuevo. Mira, el PRD estuvo 10 años en el desierto de la oposición, sediento por volver al poder. El tema no es llegar al poder. El tema es hacerlo bien, a mi juicio. Eso es lo más importante. Pero mira que yo lo que estoy observando es que en la historia reciente, en la democracia, pocos son virtuosos en el uso apropiado del lenguaje. Y perdónenme el término, pero a mí se me ocurre pensar que la mejor manera de conocer a un candidato, sus capacidades, su forma de pensar, es un debate. Primero, que hacerte preguntas que no sean cariñosas, que no sean románticas. Y estoy hablando de la pregunta que tiene que hacer el periodista que está al frente del debate. No estoy hablando de preguntas agresivas y mucho menos ofensivas. Tiene que haber un terreno llano para todos. Y eso se puede lograr. Reitero, hay que respetar al electorado y tratarlo como un adulto, como lo que somos, adultos. Y a veces siento que nos miran como si fuéramos párvulos, como si fuéramos niños, que somos fáciles de maniobrar. No sé, Eduardo o Camila, ¿qué opinan al respecto? Yo, ayer se mencionaba en parte eso en este programa con Rodrigo Noriega, correcto, donde hablaba de las participaciones de los candidatos en los distintos programas y muchos explicando el tema de Donald Trump, por ejemplo, de escoger
a qué periodistas le daban entrevistas y a cuáles no. ¿Y a qué medios también, Eduardo? ¿Y a qué medios también? ¿A qué medios van y a cuáles no? No puede haber estos compadrazgos entre periodista y candidato. Yo sí creo que tiene que haber el respeto, porque hay ahora medios alternativos, etcétera, que vamos, quizás no respetan los cánones del periodismo que conocemos nosotros y rayan en lo irrespetuoso, y yo entiendo que un candidato no vaya a ese medio, porque vamos, no respeta los parámetros. Y hay medios como este programa, por ejemplo, que yo le diría a cualquier candidato que lo correcto es que venga, porque aquí va a ser tratado con respeto, por un lado, porque aquí se respeta a la gente, pero no se le va a dejar de preguntar lo que tiene que preguntar. O sea, aquí no van a venir con un libreto a hacer lo que quieran. Y muchos medios respetan eso. Pero hay candidatos que simplemente no quieren ir a ninguno que no tengan la situación controlada. Y eso ha disminuido lo que explicaba Guillermo. Y dos, cuestionar después, por ejemplo, esas mentiras o esas medias verdades que prometen algunos candidatos, es deber de la prensa por un lado, pero es deber también de los otros candidatos. Porque si uno como prensa o como medios lo hace, hay que cuidarse de no pasar la línea de que parezca el activismo versus confrontar solamente la verdad. Hay una promesa de un tren a Chiriquí, que yo entiendo la importancia y lo quizás necesario y el beneficio económico que dejaría el tren a Chiriquí o solo la construcción del tren a Chiriquí. Pero un tren a Chiriquí no se puede hacer en 5 años. O sea, no hay manera de hacerlo en 5 años. O sea, la cantidad de dinero y de recursos de ingeniería, más burocracia que requiere, porque el tren no es solo, si con plata en ingeniería todo se puede, pero ¿por dónde va a pasar ese terreno, ese tren? Los puentes que hay que hacer, las fincas que hay que indemnizar, o sea, una cantidad de procesos que no te va a permitir, estoy hablando solo de ingeniería, hacerlo en 5 años. Entonces, ese es un tema que se tiene que confrontar. Pero ¿cómo lo confrontas sin que uno parezca activista o que está en contra del candidato ante una situación de esa? Que el cuestionarlo o hacer el chequeo de datos, que Camila es experta en eso, termina beneficiando al otro. Que a veces también los otros candidatos quieren escudarse en la prensa para conseguir su objetivo y tampoco puede ser. Hay temas que debemos cuestionar y hay temas donde el otro candidato tiene que cuestionar y no lo hace también. En medio del ambiente nauseabundo por corrupción que hemos vivido en las últimas décadas, aquí tiene que darse, de hecho, el mensaje al votante transparente y claro, pero que a su vez corresponde también al ciudadano y no únicamente a nosotros cuestionar al político. Panamá tiene ya que acabar con esa práctica de, por ejemplo, una oposición domesticada. Yo no veo aquí en Panamá una oposición, estoy hablando domesticada, ojo, no veo una recariñosa, pues vamos a ponerle un término un poquito más romántico. No veo una oposición seria. Y no estoy hablando de aquellas críticas ordinarias, rudimentarias, hasta soeces a veces. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de hacerlo con el nivel que se merece un país como Panamá, por una parte. Por la otra, aquí hay 3 grandes partidos. Todos los demás son franquicias. ¿Ok? Todos los demás. Aquí vienen entonces la figura de las alianzas políticas. No sé, Camila, Rubén, Eduardo, ustedes, ¿cómo ven esas posibilidades de alianza? Porque yo creo que ningún partido gana solo. A mi juicio, ningún partido puede ganar solo las elecciones en este momento ni en otros momentos pasados. ¿Ustedes qué opinan de las posibilidades de alianza? ¿Cómo ven ustedes unas composiciones? Hombre, para enriquecer un poquito el análisis, ¿no? Está muy dura la pregunta. No, yo sí creo, a ver, yo retomo parte de lo que decía Murgas hace un rato de ese misterio de por qué el PRD, siendo tan grande, no repite. Debo decirlo, sí es un misterio, pero no solo para el PRD. Es decir, el gobierno de Ricardo Martinelli con Mimito Arias no repitió. Y estamos hablando de que en esa oportunidad sí se dispusieron de una gran cantidad de recursos, del apoyo sin disimulo del presidente de la República a un candidato, porque eso usualmente los otros presidentes se han cuidado de manifestar su apoyo al candidato o no lo han apoyado. Y aún así no se logró, o sea que no es solo un problema del PRD. Y al revés, esos 10 años del desierto que usted hablaba de la oposición, a mí me sorprendieron también, porque la oposición del mismo PRD parece
que no sabe ser oposición. Murgas lo ha dicho, el propio PRD y varios de sus voceros lo han dicho, que cuando están en oposición, que cuando ellos son gobierno les dan duro, pero que cuando ellos están en oposición no encuentran la manera de darle tan duro al gobierno de turno, y eso les valió esos 10 años en el desierto. Ahora, lo de las alianzas, el escenario en este momento, yo sí discrepo un poquito, Guillermo Antonio. Yo creo que Martinelli ganaba solo. Los barnufistas dicen que con los votos de Varela fue la diferencia, pero es que si Varela hubiese sido candidato iba a restar al otro, no a Martinelli. Yo creo que Martinelli ganaba solo en ese momento. Pero el PRD ganó esa. El PRD ganó número a voto por voto. El PRD le ganó a Cambio Democrático en los números, en la contabilidad. Así es. Pero bueno, en la alianza, y los panameñistas siempre han dicho que los votos de ellos fueron los que llevaron a Martinelli al poder, porque sumaron. Pero yo creo que si Varela hubiese sido candidato se hubiera fragmentado de otra forma. Aún así, yo creo que Martinelli ganaba solo. Pero bueno, eso ya pasó y se contaron los votos de esa manera. En esta elección, vamos, si no hay alianzas, podemos tener un presidente con 25% de los votos. Y eso, si bien es cierto, es posible y la Constitución lo permite, va a generar un problema de gobernabilidad muy grande. O sea, con 25% de los votos, el caudal político de quien tenga el poder para impulsar reformas necesarias, por ejemplo, la de la Caja del Seguro Social, es inminente. Un presidente que no tenga esa legitimidad va a tener dificultad y tiene que lograr una alianza, pero como proyecto programático, no solo para llegar al poder, y eso es lo que lamentablemente han sido todas las alianzas. Prueba de ello, vamos, la alianza de Endara con Arias Calderón en el 89 se acabó a los pocos meses después de la invasión. La alianza de Varela con Ricardo Martinelli se acabó a los pocos, a los 2 años. Pero también se acabó, es decir... Eduardo, permiso, pero nada más una precisión histórica. Ese divorcio fue catastrófico. Todavía se sienten los efectos del divorcio ese entre Varela y Martinelli. Ojo, hoy día se siente todavía. Así es. Entonces se hablaba un poco ayer eso con Rodrigo Noriega, hoy lo reitero, y estas alianzas, vamos, las alianzas que han funcionado, la del PRD con el Partido Popular, porque el Partido Popular era un partido pequeño. El Molirena, que ha sido aliado siempre, también ha funcionado, pero quizás un partido pequeño. Pero cuando fusionas o haces alianza entre dos monstruos, como el panameñismo y la fuerza que tenía en ese momento Cambio Democrático, cuando fusionas una fuerza como la de la democracia cristiana del 89 con el histórico partido panameñista, terminan pasando estas cosas, ¿no? O sea, las alianzas caben entre uno grande y varios chicos, pero entre dos grandes termina siendo difícil. Sí, hay disputa de por medio. Oiga, lo que necesitamos es alentar nosotros el crecimiento de líderes, no de caciques ni de caudillos. Ese es el punto que debemos nosotros tratar de consolidar. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.